Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. Será un regreso definitivo. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan estos interactivos. Yo voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. A la pregunta, ¿será un regreso definitivo? Así que vamos a ir comenzando. Vamos a barajar para que puedas elegir. Opción número 1. Opción número 2. A la pregunta, ¿será un regreso definitivo? Piensa bien en la pregunta, piensa en esa persona, piensa en ese regreso. Elige y elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Será un regreso definitivo? Están confirmando el regreso. O sea, el regreso, yo te puedo decir que si has tenido algún tipo de duda en algún momento, el regreso aquí está confirmado. Bien, vamos a ver qué más. Mi teléfono habla solo. Vamos a ver. ¿Será un regreso definitivo? A ver. Yo tengo que decir, ¿vale? Tengo que decir que es una persona que regresa con buenas intenciones. Yo tengo que decir, en este caso, que todo depende mucho aquí de si esta persona se sigue dejando influenciar por alguien o no. Porque si esta persona regresa y comienza después a dejarse influenciar por una persona cercana, podría estancarse de nuevo la relación, ¿bien? Pero a mí no me hablan en ningún momento las cartas de una ruptura después. O sea, que podríamos estar hablando de un regreso definitivo, sí. También tengo que decir algo, que esta persona que manipula en la relación no va a estar toda la vida. Yo quiero que tú entiendas eso también. Que esto no es para siempre, esa situación no es para siempre. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más información tenemos a la pregunta de si será un regreso definitivo. Con dudas en un principio, con muchas cosas que aclarar, con muchas mentiras que deben de ser aclaradas y tienen que salir a la luz. Pero yo tengo que decir que sí. Que es definitivo, que es con altibajos también, como en todas las relaciones. Pero esto yo sí quiero que lo tomes en esta historia como un volver a empezar. O sea, como si tú... Es difícil, pero bueno, como si tú no hubieras conocido nada de esta persona antes y volvieras a empezar. O sea, a mí se me muestra así, como un renacimiento en toda regla, en esta relación. Vamos a ver los sentimientos. Mira, esta persona tiene sentimientos, ¿vale? Lo que pasa es que le cuesta mucho exteriorizarlos. Su manera de pensar es si demuestro los sentimientos me pueden dañar. Pero esto tiene que ver con su desarrollo, con su forma de pensar, con lo que haya vivido en el pasado. ¿Bien? Entonces no es que no los tenga, es que cree que si los muestra, los que tiene, le pueden hacer daño. Luego aparte, otra cosa. También tengo que decir
que aunque yo veo sentimientos, todavía no ha llegado a ese punto máximo, ¿no? De amor. O sea, esta persona todavía no ha llegado a ese punto. O sea, yo te diría que esta persona verdaderamente a lo mejor no conoce lo que es el amor. ¿Bien? Por lo que yo veo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver cómo está esta persona. Esta persona, mira, se puede mostrar de una forma, ¿qué te digo?, empoderada, de una forma fuerte, contundente, pero en futuro inmediato vas a ver todo lo contrario. Vas a ver esa debilidad, esa necesidad que tiene hacia ti. Entonces una cosa es lo que muestre. Entonces la parte de debilidad es la que nunca quiere mostrar, pero no solo en el amor. Yo te podría decir que esta parte de debilidad no la muestra en muchos aspectos de su vida. Es una persona que no se permite ser débil. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mira, ¿qué tal mejor si vemos de cara a futuro qué va a pasar entre vosotros con fechas y demás? ¿Bien? Antes de 3 semanas tendrás comunicaciones con esta persona, si es que no las tienes, a día de hoy. Dice, antes de 3 semanas tendrás comunicaciones con esta persona. La manera de comunicarse de esta persona no es lo que tú quieres escuchar. O sea, lo que te dice no es, entre comillas, voy a decir lo que tú quieres escuchar. Pero también tengo que decir que conoces muy bien a esta persona y sabes perfectamente que si te llama no es precisamente para lo que te ha dicho. Hay un algo detrás. Hay algo que se quiere conseguir con esa llamada. Si yo estoy en lo cierto y esto pasa antes de 3 semanas, yo te puedo decir que de aquí a 3 meses tú estarías comenzando de nuevo con esta persona de manera limpia, de manera diferente. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Esta persona ha tenido muchas dudas, y por eso se ha estancado tu relación tantas veces. Dudas, luego la manipulación que se ha encargado también de sembrarle la duda. Bien, entonces muchas dudas, constantemente. Pero ahora viene ya con otra predisposición, ¿vale? Vamos a decirlo así. Luego dicen que en un futuro vosotros posiblemente, esto no es ni hoy ni mañana, lo tengo que decir, pero en un futuro posiblemente vosotros os cambiéis de lugar. Hagáis un cambio importante, ambas partes, que puede ser un cambio de residencia perfectamente. Así que ya sabes que salen cartas muy positivas en este aspecto, en lo sentimental con esta persona, que hay una vuelta, que en este caso sí han confirmado que es una vuelta definitiva, que tengas en cuenta también los obstáculos que puede haber a lo largo de la historia, pero que finalmente sí vais a estar juntos. Vamos a seguir, seguimos con la opción número 2. Opción número 2 será una vuelta definitiva. Vamos a verlo. Mira, hay mucha gente en contra aquí, Hay muchas amenazas, a ver, no amenazas directas, verbales, sino que esta persona siente mucha presión. Y yo veo a esta persona como huyendo de algo, ¿bien? Huyendo de algo o tratando de huir de algo. Vamos a ver qué más.
Dice, no tiene muy claro qué es lo que va a hacer. No tiene muy claro qué es lo que va a hacer. Hay una vuelta que lo cambia todo, que marca un antes y un después. Pero ahora yo te voy a decir algo. Independientemente de la vuelta que yo estoy viendo aquí, vamos a ver una cosa. Es que hay vueltas y vueltas. Entonces yo veo una vuelta, pero ¿por qué me sale a mí esta persona manteniéndote en la clandestinidad? Entonces me resulta extraño, ¿no?, que una persona aguante de por vida esta situación. Entonces vamos a preguntarlo de otra forma, ¿eh? Vamos a ver. Está difícil esto. Nunca podrá tomar una decisión contundente. Por esa la razón de que sí que vuelve, pero que vuelve en la misma historia, manteniéndote en la clandestinidad. O sea que, digamos que para su manera de pensar vuelve porque quiere estar contigo, claro, pero esto no le podemos llamar vuelta definitiva, porque no es así, porque además es que dicen, nunca podrá tomar una decisión entre las dos partes y más adelante a ti se te cruzará otra persona y serás tú el que o la que tome la decisión. Así de claro. Vamos a ver qué más. Esta persona a ti te habla mucho de cara a futuro. Madre mía, cuántas cosas vais a hacer de cara a futuro. Pero ¿y dónde están esas cosas? ¿Dónde está todo esto que te dice? Porque yo no veo los resultados. Yo te voy a decir algo. Mira, independientemente de lo que hemos visto en un principio, que es una persona que siente amenazas, que siente... Independientemente de esto, si está ahí es porque quiere. Independientemente de la presión que sienta y de, en fin, de todo eso que se siente cuando uno está en esta situación que está esta persona. Si está ahí es porque quiere. Eso está claro y sale clarísimamente. Porque ya ha tenido la oportunidad de dejar esto y le ha podido más otra cosa. Bien. Entonces yo lo que veo aquí es que te habla mucho de cara a futuro. Te lleva a su terreno, consigue lo que quiere. Y aquí no hay nada de lo que se ha hablado. Y es una persona que actúa para beneficio propio. Para su beneficio, siempre. Vamos a ver los sentimientos. Aparte que yo te diría que sus sentimientos son hacia el dinero, ¿eh? O sea, está enamorado o enamorada del dinero esta persona. Vamos a ver. No se puede querer a dos personas, eso es mentira. No. No. No se puede estar enamorado o enamorada de dos personas. Entonces, sus sentimientos aquí en este caso
Y te lo digo porque es lo que él me refleja emocional o lo que ella me refleja emocionalmente es como que tiene un conflicto interior y cree que está enamorado de las dos personas o enamorada de las dos personas. Entonces dicen, tiene sentimientos hacia dos personas. No es así. No es así. Porque si tú estás enamorado o enamorada de una persona, tú no puedes engañar a esa persona con otra. Coño, es que no se puede. Si es que no te atrae otra persona para nada. Vamos a preguntarlo de otra forma. A ver si hablan un poquito más claro, ¿eh? ¿En cuántos sentimientos? Yo he preguntado, ¿qué sentimientos concretamente tiene hacia ti? Muchas pajas mentales. Ilusión. Se ha creado aquí una película que no... que es todo como muy fantasioso. Es todo como muy de peli esto. Entonces dice que lo que siente es ilusión, que le das esa chispa, porque sale, porque es una persona depresiva y tú le aportas esa mecha que necesita, dice, pero fuera de aquí no... Esto no es un sentimiento real. O sea, esto, a ver, no es real. No es que no sea real, sino que esto no es un sentimiento de amor verdaderamente. Porque en el momento que esta persona tenga en su vida otra cosa que le aporte chispa, ¿en dónde vas a quedar tú? Y yo creo que esta pregunta tú te la habrás hecho. Vamos a ver qué va a pasar aquí de cara a futuro. Comenzará a mostrar de nuevo mucha inestabilidad. En esa vuelta te darás cuenta que todo sigue igual. Dice, llega el momento en el que tú le dices que qué va a hacer. ¿Qué decisión vas a tomar? Y su respuesta es alejarme. ¿Pero alejarte de qué? ¿Alejarte de qué? No te da una respuesta clara. Una cosa es alejarte y otra cosa es me voy a quedar contigo. Entonces no te da una respuesta clara. Entonces, ¿qué va a pasar aquí de cara a futuro? Yo te veo que a ti se te cruza otra persona que te aporta ilusión. Es más joven que él o ella. La persona más joven. Dice, y aquí la que tendrá o el que tendrá que tomar decisiones eres tú. Yo te veo viviendo en otro lugar y haciendo muchos cambios en tu vida. Aún haciendo ese cambio con esta persona nueva que tú conozcas, aún así vas a tener dudas de hacerlo o no porque todavía tienes la influencia de esta persona de la cual estamos hablando. Pero yo finalmente te veo en otro lugar y tú vas a provocar, lo primero que tú vas a provocar, por lo que yo estoy viendo, lo vas a buscar así porque lo vas a querer así. Es como una especie de cambio laboral o algo por el estilo. Sí, como algo así, como una especie de cambio laboral. Como para no tener más marcha atrás. O sea, como buscar algo que te retenga en ese otro lugar en el cual tú decidas vivir. Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este interactivo. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y no olvidéis, muy importante, activar la campanita. Que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.